Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos ante una nueva sesión de Pensaments, los debates que organizamos con carácter más o menos mensual desde ENT. Y hoy es un placer contar con el profesor José Pernas García. José Pernas es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña. Antes había trabajado en el ayuntamiento de esa ciudad. Y su especialización es en Derecho Ambiental y en Derecho de la Contratación Pública, si bien actualmente una de sus principales líneas de investigación es el régimen jurídico de los residuos y de la economía circular. Es fundador y coordinador del Foro de Intercambio de Conocimiento sobre Residuos y Economía Circular, FIREC, y yo creo que es uno de los mejores conocedores de la Ley de Residuos recientemente aprobada y de sus implicaciones desde un punto de vista jurídico y en particular de sus implicaciones para las entidades locales. Justamente el título de su conferencia de hoy, el papel de las entidades locales en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, pues versa sobre esta cuestión que también conoce. Además, pues también es un colaborador habitual de ENT y tenemos la suerte pues, de encontrarnos en varios foros, con lo cual estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación para intervenir hoy. Sin más, José, muchas gracias por tu participación. Dispones de unos 35 minutos aproximadamente para tu presentación, así dejamos espacio suficiente para luego preguntas y coloquio. Muchas gracias y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Ignasi, en primer lugar por la invitación a poder participar en estos foros que siempre son una oportunidad fantástica para, bueno, para estar apegados a la realidad y conocer, ¿no?, los problemas de los que estáis desde el ámbito público o privado directamente vinculados con la gestión de los residuos, que es algo que desde la universidad agradecemos pues enormemente porque nos da acceso a un conocimiento fundamental, ¿no?, para conocer las implicaciones de la aplicación de la normativa, ¿no?, que muchas veces se conocen cuando uno está en la realidad aplicativa y no desde un mero análisis teórico, ¿no? Voy a compartir una presentación un poco para hacer un guión de seguimiento de la sesión. Voy a poner a pantalla completa, entiendo que se está viendo. En todo caso, si surge alguna dificultad con ella me lo indicáis, ¿no? El título de la sesión es un poco hablar, ¿no?, de cuál es el papel, ¿no?, de las entidades locales en nuestra nueva, en la Ley Estatal 7/2022 de Residuos y los Contaminados, porque hay, bueno, pues novedades no menos interesantes, ¿no? Y realmente, bueno, planteo ahí en la presentación, en el propio título, una pregunta, ¿no? Porque creo que mi percepción de la ley en un sentido global es positiva. Creo que es una ley que seguramente no llega a ser, es evidente que no llega, tampoco pretende ser una ley de economía circular, se centra fundamentalmente en una de las patas, de las 4 patas de la economía circular, que es la gestión de residuos, pero es cierto que sí que deja espacio a, por lo menos aunque sea menor, pero es algo que no estaba en las regulaciones previas, que es poner un poco el foco en la prevención para la reutilización y dar el salto a ese escalón intermedio de la jerarquía de residuos que es el reciclado, ¿no? Bueno, planteo ahí precisamente una pregunta, ¿no? Porque creo que la ley sí que ofrece los recursos, perdón, para una gestión local que podríamos denominar una gestión estratégica, no solo una gestión de la urgencia de lo que es un servicio público obligatorio, esa retirada de las basuras de las vías públicas, sino una gestión estratégica orientada a la gestión de servicios locales, poniendo el foco en los objetivos estratégicos de la política ambiental. También creo que la ley abre la puerta a una eventual gestión profesionalizada de los contratos públicos. Conocemos las carencias importantes, sobre todo que hay en el ámbito local, ¿no? Particularmente después de 10, 15 años, ¿no?, de tasa de reposición con unas políticas de gestión, de respuesta a la crisis económica de 2008 que han minado de forma muy importante, ¿no?, la capacidad de las entidades locales, sobre todo capacidad en términos de recursos humanos, también de recursos económicos, pero particularmente de recursos humanos con capacitación y conocimiento técnico adecuado,
abre la puerta a una gestión planificada, porque la perspectiva de la planificación, como digo, se ha vivido desde el ámbito local, en términos generales, ¿no? Hay situaciones muy diferentes, pero desde la perspectiva de la supervivencia a los residuos, desde la gestión de la urgencia, desde la gestión de un servicio público ciudadano, pero sin una planificación previa de cumplimiento de objetivos vinculado con los objetivos del marco comunitario, y la nueva ley establece por primera vez una obligación de planificación para determinadas entidades locales. La ley también abre un espacio a una corresponsabilidad que ya empieza a parecer razonable. Hasta este momento las entidades locales asumían, y en definitiva el ciudadano, en términos globales, asumían un peso muy importante de la gestión y particularmente de la gestión financiera, del coste financiero de la gestión de los residuos municipales, y es cierto que la ley no traslada la responsabilidad plena y total a los productores de productos, pero sí que les otorga una cuota de corresponsabilidad financiera mucho más importante que la que venían asumiendo hasta este momento. No es cierto que se traslade el coste total a los productores de productos de la gestión de los residuos, aunque lo diga la ley, aunque lo diga el borrador de reglamento de envases, se configura más bien un modelo de corresponsabilidad que, en todo caso, mejora el existente. Y, finalmente, una perspectiva da la posibilidad también a una gestión más eficiente, a una gestión eficiente de los recursos. Buena parte de la gestión local, ya insisto, hay situaciones muy diferentes, se caracterizan por una gestión muy política de los residuos, pues, y con poco análisis de eficiencia económica y ambiental sobre lo que se está llevando a cabo, y esto se refleja, bueno, pues en situaciones como que el sector público está asumiendo responsabilidades y también costes financieros que deberían asumir parte de los actores generadores de residuos comerciales o incluso generadores de residuos industriales. Lo planteo como pregunta porque creo que la ley abre la puerta y da la oportunidad para que avancemos hacia una gestión local que tenga esos adjetivos. Seguramente, y bueno, seguramente no, tengo la convicción de que una ley no es suficiente para eso y hace falta el acompañamiento de recursos técnicos, también de recursos económicos, grandes retos que plantea la aplicación de los objetivos comunitarios, y también creo que hace falta una cultura administrativa que dudo que por el momento exista en buena parte de las entidades locales, en donde se parta de la convicción de que la política de residuos es una política prioritaria y que debe ocupar pues debe tener una presencia particularmente importante, y creo que actualmente no la tiene, y es un factor que yo creo que puede llegar a minar el cumplimiento de objetivos y de medidas previstas en la ley. En cuanto a dónde estamos, no voy a extenderme en demasía. Sabemos que la realidad de la gestión de los residuos municipales en el caso del Estado español pues es muy deficitaria. Estos son datos de un informe también del año 2019, si no me equivoco, de la Comisión Europea, en el que analiza el cumplimiento de la normativa de residuos por parte de España. Y bueno, ya sabemos que el depósito en vertedero sigue ocupando el protagonismo principal, el 53,6%, frente a un 28% de la media comunitaria, o que los niveles de reciclado y compostaje están en torno al 34%, lejos de, no de la media, sino del objetivo legal del 50% de la directiva de 2008, que se incumple, que se ha incumplido claramente, ¿no? en 2020, que implicará posiblemente alguna consecuencia en términos de incumplimiento del derecho ambiental comunitario. Incluso hablaríamos de datos que van a ser con la metodología comunitaria, con la aplicación de las metodologías comunitarias, posiblemente estemos más en el 20 y pico que en el 30 y pico por ciento, y ya no digamos en el año 2027 con la aplicación de la no posibilidad de contabilizar el bioestabilizado de las plantas de mecánico biológico como reciclado. Bueno, pues sin duda la situación del nivel de reciclado, de los porcentajes de reciclado, no es la deseable. ¿Cuál es la respuesta ante esta realidad de la Unión Europea? Pues a la aprobación del paquete de directivas, ¿no?, del año 2018, que ha ido acompañado con una directiva de plásticos de un solo uso. Se aprobaron diferentes directivas, como la directiva de residuos o la directiva de envases y residuos de envases, además de algunas directivas de residuos especiales que no voy a mencionar. En cuanto a las dos primeras, el cumplimiento de las obligaciones de la directiva de residuos y de la directiva de plásticos de un solo uso es a lo que da cumplimiento la Ley 7/2022. No atiende, por tanto, a la transposición de la directiva de envases y residuos de envases, que está pendiente de transposición. Por tanto, nuestro marco, después del impacto del paquete de 2018, es cierto, hay reglamentos que no voy a mencionar que se refieren a vehículos fuera de uso, a aparatos eléctricos, no voy a entrar en esos residuos especiales, pero después del impacto de ese paquete legislativo en nuestro régimen general de residuos, podemos decir
que en el ámbito local pues, se produce a través de esta Ley 7/2022, que transpone esas dos directivas que mencionábamos, y está pendiente, como decía, de transposición la Directiva de Envases y Residuos de Envases, que en principio, bueno, casi con total seguridad podemos decir que antes de que acabe diciembre debería aprobarse el Reglamento de Envases y Residuos de Envases. ¿Por qué? Pues porque en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se prevé como uno de los hitos la aprobación de este reglamento. Sabéis que los hitos condicionan los desembolsos que hace la Comisión Europea cada semestre del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en que España tiene un volumen económico muy importante que puede llegar hasta los 140.000 millones de euros. Por tanto, va a ser, en principio, parece que va a ser claro que ese reglamento está a punto de ser aprobado. En breve comentaremos algunas cosas sobre él. El borrador de reglamento de envases, cuya última versión es de apenas hace unas semanas, que hemos conocido, el borrador de noviembre de 2022, pues transpone estas dos directivas y sobre todo elimina de nuestro ordenamiento jurídico esas normas que van a desaparecer, tanto la ley del año 97 como el reglamento de envases, que son regulaciones, por eso hablo de aquí de los envases, no de otros residuos especiales. ¿Por qué? Porque tiene un impacto particular en la gestión municipal de residuos y sobre todo en la sostenibilidad financiera de los servicios locales. ¿Qué implica la ley? Pues en primer lugar, creo que debería, por eso planteo una pregunta, porque creo que debería de plantear una redefinición del alcance de los servicios municipales obligatorios, tanto de recogida y transporte de residuos. ¿Por qué? Porque se modifica la definición del concepto de residuo doméstico. Se hace una definición más restrictiva que en la ley de 2011. Esto quiere decir que con una definición más restrictiva, el ámbito de los servicios locales de recogida es menor. Particularmente, ¿por qué? Porque se excluyen de ese concepto de residuo doméstico, que es el objeto principal de los servicios locales obligatorios, se excluyen los residuos generados por el sector comercial, por el sector servicios y por el sector industrial. Se excluyen aquellos residuos comerciales o aquellos residuos industriales similares a los domésticos, pero que son derivados de la actividad propia del servicio, comercio o industria. Y por tanto, un residuo asimilable, que son los residuos que puede generar pues, un supermercado, no son residuos domésticos en la medida que se derivan de su actividad propia del sector comercial. O un residuo asimilable a doméstico, como puede ser pues, los residuos orgánicos de frutas de una instalación industrial que produce zumos, aunque sea asimilable a doméstico, se deriva de su actividad propia industrial y por tanto no es residuo doméstico que sea competencia municipal. Esto tiene, como digo, pues un impacto importante en la medida que los residuos domésticos son competencia del servicio público municipal, responsabilidad del servicio público municipal, y con relación a los residuos comerciales o industriales que son derivados de su actividad propia, pues deben ser en principio gestionados por los productores de esos residuos. Es cierto que esto tiene matices, porque la ley abre la posibilidad de que a través de las ordenanzas municipales, y esto va a seguir siendo así, sobre todo con relación a los pequeños establecimientos comerciales, abre la posibilidad de que el servicio público municipal se ofrezca como una alternativa de gestión para los residuos comerciales. Esto no es posible con la ley previa, sí, esto no es posible ya con los residuos industriales. Por tanto, aquellas entidades que están recogiendo residuos industriales en el marco del servicio público local no deberían hacerlo. O aquellas entidades que, sin haberlo previsto en sus ordenanzas, están recogiendo residuos de carácter comercial, no deberían hacerlo. Deberían ser los productores de productos los que deberían asumir la responsabilidad organizativa y financiera de la gestión de los residuos. Evidentemente, con relación a los residuos comerciales de las pequeñas entidades de este sector, los servicios públicos municipales deberían y van a seguir prestando como alternativa que al final va a ser única de gestión, van a seguir prestando el servicio municipal para la gestión de los residuos asimilables a domésticos que se deriven de la actividad propia de los residuos de la actividad comercial, sobre todo de la pequeña actividad comercial. Pero en todo caso, ya digo que esto depende de una previsión a través de ordenanza municipal. Objetivos de la ley. Pues en primer lugar, la reducción de peso de residuos. Objetivo muy ambicioso. Seguramente no lo parezca, pero teniendo en cuenta que no se ha producido esa separación entre crecimiento económico y generación de residuos, bueno, parece un objetivo muy ambicioso. Particularmente también se añade el objetivo, el ODS de desperdicio alimentario, para lo cual se prevé una medida específica que es la posibilidad de
a través de la modificación de la Ley de Haciendas Locales, la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para aquellas entidades del sector de la restauración o sector de la alimentación que lleguen a acuerdos con entidades de economía social para el aprovechamiento de productos alimentarios. Pues se establece un incentivo económico en la lógica de esta ley, que es su característica propia, recurrir a los instrumentos económicos. Las leyes previas no tienen esa nota. La posibilidad, como digo, de bonificaciones fiscales para aquellas entidades de estos sectores que colaboren con entidades de economía social. En cuanto a los objetivos de preparación para la reutilización reciclado, pues están ahí. Hemos incluido el 50% en 2020, tenemos un 55% en peso en 2025, con nuevas metodologías que van a reducir los datos que hasta ahora teníamos, seguramente haya un reto de alcance mayor para su cumplimiento. La ley tiene una novedad, que no está en las directivas, que es que se incluye, aunque sean porcentajes menores, objetivos de preparación para la reutilización con relación a determinados residuos de especial interés municipal: textil, aparatos eléctricos, inmuebles y enseres. Bueno, veremos. Problemáticas de estos objetivos, pues ya lo sabemos, ¿no? La poca transparencia que hay en el sistema, tanto de los actores públicos como privados, los problemas de calidad de los datos en los que se centra la directiva y en los que se centra la ley, con la aprobación, particularmente el trabajo que está haciendo la Comisión Europea de aprobar metodologías de datos uniformes para empezar a tener datos que puedan servir de referencia para el diseño de políticas públicas. Y finalmente, bueno, algunas dudas, ¿no? ¿Se va a computar la recuperación de materiales de la fracción resto? Bueno, no está claro aún. Yo tengo una opinión, pero creo que no está del todo claro, veremos. Y eso es determinante para la valoración definitiva, el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Deberes de la administración local, pues telegráficamente. El primero, la obligación de la implantación de la recogida separada, de determinadas recogidas separadas específicas, ¿no? Y en este caso destaca, esto va a tener un impacto muy relevante, quizás a lo mejor no en Cataluña, ¿no? Donde ya hay un camino muy avanzado en este plano, pero la ley establece como una, no como una exigencia, pero sí como una prioridad, se le otorga el carácter de prioridad a los modelos de recogida más eficientes. Inicialmente el proyecto hacía referencia solo al puerta a puerta. En el trámite parlamentario se introdujo la referencia al uso de contenedores inteligentes que alcanzan seguramente menores niveles de recuperación, pero que fue introducido a través de una enmienda en el marco de la tramitación parlamentaria. Entiendo que los ayuntamientos deberían, en el momento de definir su sistema de recogida municipal, deberían de justificar en el expediente en la medida que la ley establece una prioridad hacia determinados modelos. Si no acogen esos modelos, entiendo que se debería de justificar en el marco de la preparación de esa tipología de contratos. En cuanto a las recogidas separadas, este es el marco temporal ya superado con relación a los bioresiduos, con un objetivo más ambicioso que el previsto en la directiva. Por lo tanto, todas las entidades locales, aquí en Galicia, pues más del 85% de entidades locales no tienen implantada la recogida de bioresiduos. Y después la implantación de esas recogidas selectivas, algunas ya se han desarrollado a nivel local a través de recogidas voluntarias en el marco muy interesante de convenios de colaboración con entidades de economía social, como ocurre en el caso de las entidades locales que tienen implantados sistemas de recogida de textil, o la recogida de aceites de cocina, que son su producto que tiene valor en el mercado y que sirve como elemento fantástico para financiar políticas sociales en colaboración con entidades de economía social. La recogida de residuos domésticos, para garantizar precisamente el impacto que tienen en la calidad del reciclado, y finalmente en los residuos voluminosos, donde ya buena parte de las entidades locales tienen sistemas de recogida específicos. Bueno, por ello no necesariamente esta recogida separada va a implicar en todos los casos la implantación de sistemas de containerización, ¿no? Bueno, particularmente en los bioresiduos, la propia ley califica como recogida separada las alternativas de compostaje comunitario e individual, incluso estableciendo una prioridad en el caso de pequeñas poblaciones. Por tanto, esa recogida separada, como digo, no va a implicar necesariamente la implantación de sistemas de contaminación, incluso en la mayoría de los casos, no será necesario. Bueno, objetivos de recogida separada, el 50% en 2035. ¿Cuál es la realidad actual? 20,7. Vale. Objetivo intermedio, en 2024, que no está en la ley, sino que está en el plan de recuperación, que es un objetivo que debe de acreditar ante la Comisión Europea el Estado español para recibir desembolsos. El 30% de recogida separada en 2024, que es, como digo, un objetivo, pues creo que ambicioso en atención a la situación de partida en la que estamos, ¿no? Obligaciones de recogida separada, particularmente importantes. Hay muchas en la ley. La que creo que más relevancia y más impacto va a tener
es la posibilidad de determinación reglamentaria de nivel de impropios para determinadas recogidas separadas. Es una puerta abierta para que el Ministerio avance en este camino. La ley ya toma el primer paso, que es con relación al flujo de biorresiduos. Determinación de impropios, en el artículo 25. Consecuencias, posibles consecuencias sancionadoras de las entidades autonómicas a las entidades locales que gestionan residuos por incumplimiento de los niveles de impropios. Veremos si eso se aplica realmente. Yo tengo mis dudas, sobre todo en algunos marcos. Y finalmente, lo que es más relevante, lo menos llamativo, pero más relevante, que es el impacto en la sostenibilidad financiera de los servicios públicos. Démonos cuenta que si se superan los niveles de impropios que se puedan determinar reglamentariamente, esa superación de los niveles de impropio implica la exclusión de lo que inicialmente recogida separada pasa a considerarse recogida no separada, el equivalente a una recogida de fracción resto. Y esto, y los que gestionáis desde el ámbito local, sabéis el impacto que tiene, tendrá o puede tener un impacto muy negativo en los convenios específicos que se firmen con los sistemas de responsabilidad ampliada, particularmente con Ecoembes. Y de hecho, buena parte de los convenios prevén porcentajes de impropios que implican reducción de aportaciones económicas por parte de los sistemas de responsabilidad ampliada. Por tanto, aunque aparentemente la ley prevé esas medidas sancionadoras con consecuencias más llamativas, en el trasfondo de ese incumplimiento de los niveles de impropios, que implica que algo que es recogida separada deja de serlo, tiene consecuencias financieras importantes a través de los convenios con los sistemas de responsabilidad ampliada. En segundo lugar, la ausencia de planificación, ¿no? Yo creo que la ley aquí acierta, ¿no? Una planificación obligatoria clásica en el ámbito estatal y autonómico, algunas veces formal, pero en todo caso una obligación de aprobación de planes, se traslada ahora como novedad al ámbito, no estaba en el proyecto de ley, por cierto, pero sí finalmente se introdujo en el trámite parlamentario, que es la aprobación obligatoria de programas de gestión de residuos de conformidad con los planes autonómicos estatales para poblaciones de más de 5.000 habitantes, que yo creo que, bueno, pues lo menos obliga, aunque inicialmente seguramente se cumpla este compromiso o no se cumpla, pero si se cumple, a lo mejor en buena medida sea en un plano más formal, bueno, pues por lo menos empezará a introducir una lógica de planificación que actualmente no existe en buena parte de las entidades locales, muchas veces por falta de consistencia, de convicción política, otras veces porque la realidad diaria de la gestión, en un contexto de falta de recursos, no da para pensar en la planificación. En tercer lugar, la obligación de aprobación de ordenanzas, que esto es, creo que, muy relevante. Se ignora, yo creo, el papel de las ordenanzas, el papel regulatorio, como una herramienta útil, ¿no? Por esa perspectiva, muchas veces muy centrada en lo técnico. Pero la ordenanza, ese papel ordenador a través del desarrollo de normas municipales, que sobre todo clarifiquen cómo gestionar, por ejemplo, los residuos comerciales. La ley deja puerta abierta a diferentes modelos en el ámbito local. Y hay muchas inseguridades en torno a cómo se aplica y a qué diferente tipología de establecimientos comerciales. No son iguales las grandes superficies o los centros comerciales que el pequeño comercio, ¿no? La ordenanza yo creo que puede ser una herramienta muy importante para resolver cuestiones que deja abierta la ley, pero también para dar claridad jurídica a algunos operadores o atender a necesidades de medidas complementarias en atención a las particularidades de esa entidad local, referida a determinados generadores de residuos domésticos, o tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de recogida conjunta de biorresiduos y determinados plásticos compostables, la posibilidad de prohibir a través de ordenanza pues la suelta de globos, que es una cosa anecdótica que aparece en la ley, pero que se prevé como opción. Bueno. En cuarto lugar, el instrumento más importante. Sin duda, no tengo ninguna duda en relación a esa afirmación que voy a realizar, que es el instrumento, sin duda, más importante para cumplir los objetivos comunitarios de reciclado que prevén las directivas comunitarias, que es el contrato público. En la preparación de los contratos públicos de recogida y en la preparación de los contratos públicos de tratamiento de residuos, en esas dos tipologías de contratos, en su preparación con información de calidad adecuada, poniendo una perspectiva estratégica en los objetivos comunitarios y con los recursos necesarios para poder ejecutar esa actuación, está la clave del cumplimiento de los objetivos comunitarios. Con contratos inadaptados a las obligaciones de recogida separada, con contratos inadaptados al impacto económico que va a suponer el impuesto de vertido, tendremos malos instrumentos con empresas que no van a estar dispuestas a ejecutar, lógicamente, pues, objetivos de carácter más ambicioso que implican pues, contratos bien definidos. De acuerdo con ese enfoque estratégico, la problemática va a ser pues la disponibilidad de recursos técnicos en el ámbito local para poder desarrollar buenos contratos y también económicos para asumir los costes que representa este nuevo reto.
Y en este sentido, lo que ya he dicho, ¿no? Es preocupante el impacto que el impuesto sobre el vertido va a tener particularmente fuera de Cataluña. Supongo que en Cataluña tenéis experiencia como para hacer esa valoración en el tiempo, particularmente por ese carácter finalista del que carece el impuesto español, lo cual es, creo que muy relevante a efectos de la gestión local, el impacto tan importante que desde principios del año que viene va a tener en la gestión municipal. Sobre todo buena parte de las entidades locales ignoran, desde luego, previsiones presupuestarias, dudo que haya alguna, por lo menos en mi ámbito más cercano, el impacto que va a tener en la gestión municipal, donde, por ejemplo, pues una entidad como el Concello da Coruña, que es una entidad media grande, pues va seguramente a pasar de asumir un coste de 2,5 millones de euros para la gestión de los rechazos a un coste que se acerca seguramente a los 4 millones de euros, lo cual es pues una cuestión que va a poner en liza, ¿no? la sostenibilidad financiera de algunos servicios. Algunas novedades interesantes de la ley en este sentido, pues la obligación de que los contratos públicos de recogida y tratamiento de residuos, que suelen ser contratos diferentes, con relación a determinada tipología de residuos que generan realmente muchos problemas en la gestión municipal, no solo en relación a los costes, sino de la propia gestión operativa, impacto en las instalaciones de tratamiento, que son los residuos textiles y muebles sin series. La obligación de reservar de manera preferente estos contratos para la gestión de esta tipología de residuos y al menos que se reserve el 50% del importe de adjudicación a la contratación reservada a determinadas entidades de economía social, no todas, sino particularmente las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social. También se establece en la ley una previsión muy importante de la ley, aunque es bastante habitual que una entidad local con cierta perspectiva sobre la capacidad de los contratos para incidir en el comportamiento ciudadano, en todo caso la ley obliga a que esos contratos de recogida y también los de tratamiento integren la obligación de que los contratistas aporten medidas de formación y sensibilización dirigidas a la población a la que se preste el servicio. Esto normalmente se configura en los contratos que lo prevén como un porcentaje, por ejemplo, del precio del contrato, un 1% del precio del contrato, de dedicación anual a campañas de formación y sensibilización sobre las cuales deberían tener control los ayuntamientos en la ejecución de ese contrato para garantizar que se ejecuten con calidad por parte de empresas que conocen realmente el desarrollo de este tipo de actuaciones. Bueno, y finalmente, destacar que la ley se articula en el protagonismo, yo creo que el elemento transformador de la ley, veremos si es transformador puramente en un plano jurídico teórico o transformador en la realidad efectiva, que es la configuración de instrumentos económicos. Novedad absoluta. Las directivas no obligaban a establecer estas exigencias en términos generales. Por tanto, es el elemento, como digo, más novedoso, donde hay pues una convicción desde el Ministerio de que será a través del bolsillo de los diferentes sujetos que actualmente se están comportando de modo coherente con los objetivos comunitarios para que cambien, modifiquen sus comportamientos. Desde el ámbito público a los ciudadanos, con el establecimiento de esa tasa municipal que conocéis muy bien desde la Fundación y podéis aportar muchas más reflexiones sobre esto, donde básicamente se establece ese límite al uso, a la creación de tasas políticas y se establece la exigencia de que esa tasa pase a ser no deficitaria, reflejar, por tanto, el coste real de prestación de servicio, además, desde un concepto de coste real bastante amplio. Esto se dirige al ciudadano para que transforme su comportamiento. También abre la ley la posibilidad a que se configuren esas tasas como con una lógica de pago por generación. Otros sujetos son las entidades públicas autonómicas y locales que gestionan residuos. Aquellas que están pues adocenadas en la gestión a través del depósito en vertedero o incineración, pues van a tener que asumir un sobrecoste para que internalicen las externalidades de los costes ambientales y económicos generados por esta alternativa que está en la parte baja de la jerarquía de residuos. Por tanto, incentivando a las entidades públicas a que suban a ese escalón intermedio que es el reciclado, haciendo caro esta alternativa que hasta ahora es la más eficiente en términos económicos, ¿no? Las entidades públicas tendrán que asumir el coste total de ese impuesto. Por tanto, el ciudadano tiene que asumir el coste real y total de la tasa, la entidad pública el coste real y total del impuesto. Y con relación a los productores de productos, la RAP, la responsabilidad ampliada del productor, vemos que la lógica es un poco la misma. Establecer un sistema, establecer un instrumento económico para hacer caro un modelo de diseño y producción que genere muchos residuos, por ejemplo, residuos de envases.
Porque la RAP pretende ser un incentivo para el cambio de diseño, para el cambio de comportamiento en la fase de diseño, que es de la que se deriva el 80% del impacto de los residuos de envases, por ejemplo. ¿Cuál es la lógica de la ley? Cambia un poco. Los productores de productos no van a tener que asumir el coste real y total, es decir, lo que asumía el sector público no ocurre en el sector privado, sino que los productores de productos, a través de ecoembes o a través de sistemas de responsabilidad ampliada, de otros sistemas de responsabilidad ampliada, solo van a asumir el coste necesario de una gestión ideal y eficiente, partiendo de la premisa de que en el ámbito local y autonómico se hace una gestión ineficiente, con sobrecostes innecesarios. Por tanto, lo que obliga la ley a los productores de productos es asumir el coste total, que genera una apariencia de que se va a asumir el coste real, pero no es así. Se asumirá el coste necesario de una gestión ideal de un servicio de recogida o tratamiento. ¿Dónde se determinan? No en la ley, que dice claramente lo que tiene que asumir el ciudadano, lo que tiene que asumir claramente la entidad pública a través del impuesto, sino que la ley nos dice que ese coste será determinado en un proceso de negociación, donde el sector público defienda lo que es una gestión necesaria y eficiente de un contrato de recogida y el sector privado, a través de ecoembes o ecovidrio, va a defender el coste que considera necesario para su perspectiva de una gestión eficiente. Por tanto, vemos que la lógica es diferente, pero los costes son más directos y directamente determinados por la ley en el caso del sector público, y en el caso del sector privado son más etéreos y se determinarán con las implicaciones que esto tiene en un sector público con poco conocimiento y pocos recursos y pocos técnicos especializados. Será el proceso de negociación en el que se determine esa exigencia. Sí que es cierto que la ley prevé para determinadas tipologías de envases la posibilidad de implantación condicionada del sistema de devolución, depósito y retorno. Hasta ahora no se ha implantado, en buena medida porque supone cambiar un modelo basado en la RAP, donde hay una lógica de corresponsabilidad económica, sector público y sector privado, a un sistema donde hay una responsabilidad total que se traslada al sector privado, tanto organizativa como financiera. Bueno, y veremos si esto finalmente se implanta o no. Bueno, en cuanto a la extensión de la RAP, y destacar, y ya para acabar, las especificaciones del borrador de reglamento de envases que van a tener particular impacto en las entidades locales, ¿no? Hemos dicho, la ley nos dice que los productores de productos van a tener que asumir el coste total, pero después, yendo a la letra pequeña de la ley, nos dice, bueno, van a asumir el coste no real, no lo que pagan las entidades locales a través de sus contratos, sino que van a asumir lo que deberían de pagar en una gestión eficiente. Van a asumir el coste necesario de una gestión eficiente que se va a determinar en procesos de negociación entre el sector público y el sector privado. Y partiendo de esa premisa, el borrador de reglamento de envases es la letra pequeña. Y están los reglamentos de la ley donde está la letra pequeña a la que deberían de prestar atención el sector público, particularmente el sector local. ¿Lo han hecho? Yo creo que no. Las entidades del sector privado ha participado muy activamente con una labor muy intensa, ¿no?, de participación en todos los procesos, con grupos de aportación de propuestas de abogados, de especialistas, que yo creo que han tenido impacto, ¿no?, particularmente en el borrador de reglamento de envases. Creo que el sector público ha descuidado eso y las entidades locales no han prestado atención al impacto que puede tener este borrador de reglamento. ¿Qué dice el reglamento de envases? Pues dice que se financiarán, que los productores de productos financiarán todos los costes que tengan que soportar efectivamente las entidades públicas por la gestión de los residuos. Será destinado por estas a la gestión de residuos de envases y se eliminan en el último borrador los costes de externalidades ambientales. Se han eliminado del borrador inicial. Antes estaban previstos. Uno de los costes que no van a asumir los productores de productos son los costes vinculados con las externalidades ambientales. Pero es que hay algunas cuestiones de letra pequeña que son importantes, ¿no? Como por ejemplo los costes. El borrador de reglamento dice, van a tener que asumir el coste total, como dice la ley, de la gestión de la recogida separada. Pero, por ejemplo, en el último borrador se elimina el coste del impuesto del depósito en vertedero. Ya es un coste que queda en el sector público. Por eso hablamos de un sistema de corresponsabilidad público-privada. Aunque la ley hable de costes totales al sector privado, no pensemos que hay una externalización plena de los costes al sector privado. No la hay. Hay un sistema más bien de corresponsabilidad, como nos permite ver el borrador de reglamento. O una novedad importante de la ley y sobre todo el reglamento, porque la ley dice que se asumirán los costes totales y particularmente la fracción resto se menciona expresamente, es una novedad, porque la fracción resto quedaba excluida normalmente de los sistemas de financiación
de los sistemas de responsabilidad ampliada que asumían básicamente los costes de la recogida separada, mi contenedor amarillo, y esto tiene matices, pero no asumían lo que sería el coste de la gestión de los envases de la fracción resto. Esto tiene matices, pero en términos generales podemos decir así. Novedad de la ley, se habla de los costes totales. En el reglamento se habla de costes parciales. Por tanto, se establece más bien un sistema de corresponsabilidad público-privada. Se eliminan, por ejemplo, de la responsabilidad de los productores el coste de tratamiento de instalaciones de incineración de residuos de envases. Solo se va a asumir el coste de la recuperación de envases metálicos después de la incineración. O se elimina también el impuesto de incineración del coste de tratamiento, ¿no? Son costes que permanecen en el sector público. Podemos estar de acuerdo o no, pero a efectos de clarificar lo que va a asumir el sector público y privado y de no entender de que el coste total, como dice la ley, se va a trasladar al sector privado, no es así. Hay un sistema, como digo, de corresponsabilidad público-privada. Y con relación a la fracción resto, vemos que también es un sistema de asunción de costes parciales, por lo menos en una parte. Si se cumplen los objetivos de recogida separada, los productores van a asumir el 50% del coste de los envases recuperados. Si no se alcanzan, aquí se establece un sistema de 100% de costes de traslación al sector privado, aunque se obliga al sector público a destinar el 50% a inversiones destinadas a la mejora de recogida separada, lo cual no es un elemento menor desde la perspectiva de la configuración de los contratos públicos de recogida y tratamiento de residuos. Y finalmente, la ley cambia un poco, inicialmente pretendía cambiar un poco la lógica de la firma de los convenios, que hasta ahora básicamente el actor principal eran las comunidades autónomas, con excepciones, insisto, ¿no? Por lo menos en el marco jurídico, daba poco espacio a que las entidades locales pudieran negociar directamente estos convenios, con independencia de que después en la práctica, por la buena voluntad o una política razonable de las entidades autonómicas o de otras entidades supramunicipales, se permitiera directamente la negociación con las entidades locales. Pero el marco jurídico no lo facilitaba. Bueno, actualmente la ley parece que sí lo facilita y que parece que da la posibilidad de que las entidades locales firmen directamente los convenios con los sistemas de responsabilidad ampliada con Ecoembes, pero el borrador de reglamento mete un par de palabritas que cambian esta lógica. Yo creo que no se adecúan a la ley. Dice, preferentemente será la comunidad autónoma y la entidad local con la conformidad de la comunidad autónoma, lo cual introduce un elemento en un contexto de poca colaboración, que puede ser habitual en algunas comunidades autónomas entre entidades autonómicas y locales, sobre todo de signo distinto, pues deja condicionado que una entidad local con un modelo diferente pues no pueda directamente negociar un convenio con los sistemas de responsabilidad ampliada del producto. Y bueno, nada más, yo creo que me he pasado ya un poco del tiempo. Hay algunas obligaciones de información que también son relevantes, que afectan a las entidades locales, que van un poco en esa lógica de mejorar la información, para mejorar la calidad de los datos, para que tengamos una visión más clara de cumplimiento de objetivos y podamos redefinir políticas con sentido, sabiendo dónde estamos, ¿no? Y una de estas obligaciones afectan a los productores de productos, afectan a los sistemas de responsabilidad ampliada, una de ellas afecta a las entidades locales, que también va a suponer para ellas una exigencia de gestión no menor. Obligaciones de información sobre el seguimiento de objetivos, sobre los sistemas de gestión municipal, sobre el cumplimiento sobre el cumplimiento de objetivos, sobre los niveles de recuperación, etcétera, ¿no? Esto implica que haya transparencia en los operadores que gestionan las instalaciones públicas, autonómicas o municipales, las empresas privadas que gestionan estas instalaciones. Ahí es muy importante cómo definimos los contratos y cómo definimos las obligaciones de estos contratistas, ¿no? En todo caso, es cierto que la ley prevé obligaciones de estos contratistas que gestionan instalaciones autonómicas o municipales de tratamiento de residuos, la obligación anual de remitir a las entidades locales un informe sobre la base de su archivo cronológico, donde se detallan informaciones sobre la gestión de los residuos. Bueno, y pues tengo algunas reflexiones así a vista de pájaro, pero no sé si, Ignasi, si compensa que hagamos una... Bueno, pues que ya entremos un poco directamente en las preguntas. Son un poco reflexiones que he ido acompañando a lo largo de la presentación, pero bueno, insisto, son ya creo que 40 minutos. No sé si preferís que pasemos. Como tú veas, si quieres concluir a modo de conclusión 2 minutos, dispones de tiempo para ello. Si no, pues empezamos el turno de... Bueno, las conclusiones son un poco las he ido apuntando, ¿no? Yo creo que es la necesidad de que desde el ámbito local
sobre todo aprovechando esa obligación de redefinición de adaptación de los contratos públicos, que es una obligación prevista en la ley. Creo que es una oportunidad fantástica para redefinir el alcance y la eficiencia de los sistemas locales de recogida, valorar si lo que estamos haciendo se corresponde con las obligaciones del sector público o si estamos asumiendo parcialmente obligaciones que se corresponden con el sector privado, algunas de ellas que de acuerdo con la ley no pueden ser asumidas, como la gestión de residuos industriales, asimilables a domésticos que se derivan de su actividad propia. La importancia de planificar y ordenar la gestión local de los residuos frente a una lógica de supervivencia a los residuos, ¿no? que se hace el día a día de la gestión local y que muchas veces no viene condicionada, por una parte, seguramente, pues por la falta de convicción de que las políticas de residuos son políticas de carácter prioritario en el ámbito local, deberían serlo, por su impacto que además tienen desde el punto de vista presupuestario, pero por otra parte hay que tener en cuenta que también buena parte de las entidades locales bueno, pues difícilmente sobreviven a la gestión diaria de la gestión de residuos como para pensar en la planificación, que seguramente es algo que tendrá que hacer él mismo, que tiene que gestionar ese contrato de recogida o ese contrato de tratamiento. La importancia de la calidad de los procesos de preparación contractual. No somos muy conscientes de esos procesos de preparación contractual de recogida y tratamiento, por lo menos en términos globales, hay entidades que son referencia en esto, cómo esa fase interna de la administración pública, cuando se preparan los pliegos, que a veces dura pues, meses, incluso a veces varios años, es la clave para el cumplimiento de objetivos de aquí a 2030, sin duda. La modificación de los existentes y la preparación de los nuevos contratos en esa lógica estratégica, sabiendo los condicionantes que pueda haber de tipo técnico o de tipo económico. Y el papel, potencialmente transformador. Yo creo que los instrumentos económicos son el elemento más relevante de la ley y los que tienen el potencial para la consecución de los objetivos. Tengo dudas por el contexto político, particularmente en el ámbito local, por la percepción que tienen los actores del ámbito local, por la falta de capacidad y de medios, de recursos los actores locales que fundamentalmente van a tener sobre sus hombros el cumplimiento de estos objetivos y bueno, veremos, ¿no? En qué medida suponen de modo efectivo un elemento transformador del comportamiento de los diferentes sujetos públicos y privados que hasta ahora se están comportando en una lógica no basado en las escalas superiores de la jerarquía de residuos, sino más bien en las últimas. Incremento de la responsabilidad financiera de los productores en un contexto que sigue siendo de corresponsabilidad público-privada, pese a la lectura inicial que podamos tener de la ley, de compartición de costes, siendo cierto que se incrementan notablemente los ingresos que pueden recibir o potencialmente se incrementarán los ingresos que van a poder recibir las entidades locales. Actualmente no lo sabemos, hay muchas incertidumbres. Y finalmente, el incremento de las obligaciones de información, que es clave para disponer de información fiable que nos permita revisar lo que hacemos y aplicar políticas con ciertas garantías de éxito, pero también va a suponer una exigencia de gestión importante a nivel local, ya sin hacer referencia a un elemento que no he apuntado, que es esa obligación de diseñar catálogos de establecimientos, de instalaciones, de edificios a los que hay que retirar amianto, que es otra de las exigencias que está en la ley y que no es una cuestión menor, ¿no? Bueno, sin más, había alguna reflexión más que quería hacer, pero yo creo que La Paloma me ha dicho precisamente esta mañana, se refiere al camino del Curtis, precisamente me ha dicho... Ignacio, no te escuchamos. José, muchas gracias por tu presentación. Ha sido un repaso breve de una normativa compleja y amplia, muy ilustrativo de las consecuencias de las nuevas obligaciones que recaen sobre las entidades locales específicamente. Bueno, pues tenemos unos 20 minutos para abrir una ronda de preguntas y comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor que levante la mano. Os pido que os presentéis y que seáis breves en vuestra intervención. Rosaria, si quieres empezar. Sí, gracias por la exposición, José. Yo soy de ENT, trabajo también en ENT. Mira, mi pregunta es, aunque
digamos, todo el coste se trasladara a los productores, ¿no? O sea, que efectivamente no existiera esa corresponsabilidad. Mi pregunta es, o también se queda así como está, entonces una parte del coste viene pagada al productor. ¿Qué instrumentos existen para evitar que los productores incrementen el precio de sus productos para compensar, digamos, las pérdidas que tendrían por el hecho de tener que pagar algo que antes no pagaban, ¿no? Entonces, porque al final de todo parece que todo va a caer en el ciudadano. No quiero debatir si eso es justo o no es justo, pero en el ámbito público se traslada la tasa municipal y imagino que cuando también el ciudadano va a comprar algo, se trasladaría lo que el privado, el productor de productos, va a cobrar un poco más por el hecho de tener que pagar un coste que antes no pagaba. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, pues la ley realmente no prevé ninguna herramienta, porque yo creo que en el fondo la responsabilidad ampliada del productor no solo es un instrumento económico que pretende modificar las decisiones de diseño y producción de los productores de productos, sino que indirectamente pretende cambiar los comportamientos para que los precios de los productos reflejen el coste real y efectivo. Por tanto, la ley no desincentiva que se produzca, no hay ningún elemento que impida a los productores de productos trasladar y repercutir al coste. Insisto, y de hecho indirectamente, en la responsabilidad ampliada se centran los productores de productos, así lo dice la directiva, porque los consumidores no tienen control sobre el tipo y el material de la generación de envases, dice esto expresamente la directiva de envases, pero sí que indirectamente persigue también que sea un instrumento para el cambio de comportamiento del consumidor. Por tanto, lo que puede hacer el consumidor es ser consciente del coste ambiental a través del coste económico de un determinado producto y seleccionar otras alternativas de consumo. Seguramente no siempre la hay, ¿no? Pero bueno, esa es la lógica que está detrás de esto, ¿no? Y de hecho, cuando se plantea el modelo de responsabilidad ampliada, pues plantea como una doble alternativa. O bien tenemos un sistema de responsabilidad pública, donde ese sector público que asume, como hasta ahora, el porcentaje prioritario de los costes, que además al final se traslada al ciudadano, ¿no? que a través de una tasa que asume el coste real, tasa hipotética futura, no siempre es el caso en la actualidad, una tasa que refleje el coste real y total, es el ciudadano. Por tanto, en un sistema público son las entidades públicas a través de sus presupuestos y los ciudadanos al final, con la repercusión de los costes a través de la tasa, los que asumen. Pero en un sistema de responsabilidad ampliada pura, si lo hubiera, de la corresponsabilidad plena del sector privado, que no lo hay aún, pues ese sistema se basa en que la responsabilidad económica la asuma el productor de producto y que la traslade. Si el sector público la traslada al ciudadano, el sector privado la traslada al consumidor, pero los consumidores son menos que ciudadanos. Por tanto, claro, es una lógica de responsabilidad ampliada pura, con una traslación del 100% de los costes al ámbito privado, pues supone que los ciudadanos que pagan el coste de la generación de los residuos de envases son los ciudadanos que generan esos residuos de envases, ¿no? Seguramente en el ámbito rural hay muchos ciudadanos que no generan muchos residuos de envases y tienen que asumir el coste de esos consumidores que consumen plásticos de un solo uso, ¿no? Por tanto, claro, hay una lógica detrás que sí, esto se repercute en el ciudadano, pero la opción es que repercutan todos de modo igualitario con independencia del comportamiento o que repercutan en el consumidor y que eso sea un incentivo para el cambio de comportamiento, ¿no? Gracias. Damos la palabra a Miquela Grimal. No te oímos, Miquela. A ver, si hablas fuerte tal vez. Sin vídeo, ¿Ahora sí? que parece que es de la red, ¿no? Sí. No te oímos bien, Miquela. Si puedes formular tu pregunta por el chat. Entre tanto, yo tengo también un par de preguntas. Una cosa que has comentado y me ha sorprendido es que te planteabas el interrogante de hasta qué punto se computará la recuperación de materiales de la fracción resto.
más allá de la cuestión ya dilucidada de los bioestabilizados que no se van a computar a partir de 2027, no entiendo cuál es tu otro interrogante al respecto. Esta sería una primera cuestión. Otra también es que una cuestión que a mí me preocupa es que estos objetivos o estas obligaciones de recogida selectiva, sobre todo las que también para los biorresiduos, pero también para los que has enumerado a partir de para 2024, ¿no? Para finales de 2024, textil, aceites, etcétera. Claro, al final tú mismo lo decías, ¿no? Esto no necesariamente va a implicar un despliegue de contenedores o de otros, digamos, artilugios para proceder a la recogida selectiva. Mi pregunta, en definitiva, es ¿qué se va a entender por cumplimiento, no? Porque a veces poner un contenedor en remoto en una calle sin relevancia alguna, pues podría permitir decir que estás ofreciendo la posibilidad de recogida selectiva y ciertamente esto no va a tener ninguna incidencia. Y finalmente, no querría abrir un melón demasiado grande, pero siempre sabes que el tema del SDR ha sido muy, muy polémico, ya quedó articulado en la ley de una forma bastante, a mi modo de ver, bastante, bueno, difícil de interpretar realmente cuándo y en qué condiciones se iba a aplicar en su caso. Del último borrador del Real Decreto de Envases, que es bastante, que ha sido, digamos, contestado por algunas entidades ecologistas, ¿tú qué terminas sacando en claro en relación a esto? Vale, perdón, estaba enchufando el ordenador que se me estaba acabando la batería. Sobre la primera cuestión, realmente yo la primera cuestión que planteaba es una duda que es más bien de tipo técnico, que supongo que en algún momento que clarificará el Ministerio, a lo mejor ya está clarificada, pero que yo he recibido por diferentes vías, ¿no? Esta pregunta sobre si realmente en el cómputo de objetivos se va a computar la recuperación de envases de la fracción resto, ¿no? No hay un momento en que se diga claramente esto, ¿no? Y veremos, yo creo que mi respuesta por eso decía, ¿no? Que yo tengo una opinión clara. En principio yo creo que sí, debe de... Pero es una duda que yo a mí no me ha sabido responder en nadie de forma directa, ni he encontrado en el borrador de reglamento de envases una indicación exacta de cuáles van a ser los materiales recuperados que van a ser objeto de cómputo para el cumplimiento de los objetivos de recuperación de envases que prevé la directiva de envases. Yo creo que sí, y creo que el reglamento de envases y la ley dan motivos como para pensar que en el cómputo de los objetivos se debe sí o sí computar los envases derivados de la fracción resto, y particularmente el borrador de reglamento de envases, en el artículo 10, dice que se tenderá a maximizar, se maximizará la recuperación de envases de la fracción resto, contribuyendo sí al cumplimiento de los objetivos de gestión de residuos municipales y a los objetivos de reciclado. Entonces yo creo que de aquí, insisto, lo he planteado porque veo que es una duda que me ha llegado a través de diferentes actores de enfoque más técnico, pero yo creo que en el borrador de reglamento hay base como para entender que sí deben de computarse esa recuperación de envases, ¿no? Además, es que si no fuera así, pues decaería la propia lógica del sistema que prevé la ley de residuos, ¿no? La ley de residuos incorpora nuevos costes que no están en la directiva y particularmente incorpora los costes totales, después hemos visto que no están así, pero la ley incorpora los costes totales de la recuperación de materiales de la fracción resto. ¿Y por qué lo puede hacer el Estado español? Porque la directiva deja la puerta abierta a la introducción de nuevos costes que estén justificados para el cumplimiento de objetivos. Por tanto, si no pudiéramos computar esta recuperación de la fracción resto en el cumplimiento de objetivos, pues decae la base jurídica que da la posibilidad al Ministerio, que da la posibilidad a la ley de establecer, de trasladar ese coste que no está previsto en la directiva, de trasladar ese coste de recuperación de la fracción resto a los productores de productos. Por tanto, desde la perspectiva de lo que dice la ley, ¿vale?, que justifica la traslación de ese coste para conseguir objetivos de reciclado, y lo que dice el reglamento de envases, bueno, el borrador del reglamento de envases, que será el texto definitivo seguramente del reglamento de envases, que dice que se maximizará la recuperación y aparte se va a hacer esa maximización de la recuperación de la fracción resto
para conseguir objetivos, pues yo creo que, desde mi punto de vista, queda claro que se deberían de computar, ¿no? Lo que planteabais es una duda en la medida que técnica, creo que no hay suficiente claridad sobre esta cuestión, y la prueba es que he recibido esa duda por algunas vías, ¿no? Sobre bueno, pues, actores, ¿no? sobre todo en el ámbito de la consultoría en relación a esta cuestión. Pero bueno, insisto, por eso os decía que yo tengo una opinión bastante clara y creo que se justifica muy razonablemente con lo que prevé la ley en su artículo 43, como el artículo 10 del borrador de reglamento de envases, ¿no? Y después, en cuanto a la fracción, en cuanto a las recogidas separadas, yo decía que realmente la ley no obliga a la implantación de sistemas de containerización para todas las recogidas separadas, ¿no? De hecho, en buena medida dudo que en algunas se llegue a plantear sistemas de ese tipo, ¿no? Pues la recogida de residuos de muebles y enseres pues, se han recogido a través de sistemas específicos, ¿no? del propio servicio local de recogida de residuos, que están implantados en buena medida. Tendrá que mejorar porque el nivel de eficiencia seguramente no es el deseable. Con relación a la recogida por ejemplo, de aceites, bueno, pues entiendo que en buena medida hay sistemas muy interesantes municipales, ¿no? De containerización que permiten financiar modelos con objetivos sociales, pero también hay modelos que se basan en la recogida en punto limpio. La recogida de domésticos peligrosos, no creo que se vaya a implantar en ninguna entidad local sistema de containerización para este tipo de tipología de residuos, y supongo que los puntos limpios tendrán que adaptarse a nuevas necesidades, y entre ellas esta. Y después, bueno, pues lo que planteabas ahí, que es, bueno, pues una crítica, bueno, pues a que puede haber inadecuadas definiciones de sistemas de recogida separada que cumplan formalmente la ley, pero que no contribuyan a la consecución de objetivos efectivos, o que generen sobrecostes innecesarios en el sector público, ¿no? Puede ser el caso, pues, el caso de Galicia, de implantaciones irreflexivas en municipios del ámbito rural, donde aún se mantiene pues, una lógica de autogestión de los residuos orgánicos, no solo vinculado pues, no solo al sector ganadero y agrícola, que es importante, sino también a la propia dinámica cultural individual, ¿no? Por tanto, en ese tipo de entidades locales, una plantación irreflexiva, un sistema de containerización, pues no solo va a hacer algo que no es necesario, sino que va a generar costes innecesarios para el sector público, desaprovechar oportunidades de colaboración con el sector privado, y, en definitiva, quedan muchos mejores resultados en términos de cumplimiento, ¿no? De objetivos, ¿no? Y en cuanto al sistema de evolución, depósito pues, y retorno que prevé la solución final que prevé la ley, bueno, yo ahí, esto es una opinión casi más política, ¿no? En cuanto a la definición del sistema de evolución, depósito y retorno, que no hemos comentado, que se hace depender, ¿no? de la recogida separada de determinadas tipologías de envases que están en la directiva de un solo uso, particularmente las botellas de un solo uso de hasta 3 litros. Hay unos objetivos de recogida separada. Bueno, se es una especie de sí, pero no. Veremos, ¿no? Sobre todo me preocupa la cuestión de la calidad de los datos, porque la implantación efectiva va a depender de que en 2023 o 2027 no se cumplan los objetivos intermedios del 70 y del 80% de recuperación. Claro, eso depende de la existencia de una calidad de los datos que a lo mejor actualmente no tenemos, ¿no? Y bueno, pues creo que es un elemento como para reflexionar, partiendo de la premisa que actualmente no tenemos datos de calidad y públicos que permitan pues, tener la seguridad absoluta de que estamos en esos porcentajes, ¿no? Y en cuanto a más allá de esto, pues hombre, mi valoración desde la perspectiva histórica de toda la regulación de residuos, porque esta previsión siempre se ha incluido en todas las normas previas, pero como una previsión de estudio, y nunca se ha ejecutado. Es la primera vez que hay cierta voluntad de implantación del sistema de devolución, depósito y retorno, que además tiene objetivos contrastados de cumplimiento de recogida separada en más de, creo que son 10, 11 países que ya tienen implantado este sistema, otros tantos que lo van a implantar en los próximos meses y años, que ha demostrado su capacidad de recuperación, y hasta ahora pues, hemos tenido un sistema de responsabilidad ampliada que, con relación a esta tipología concreta de envases a la que se limita el sistema de devolución, depósito y retorno, no ha conseguido esos objetivos, ¿no? Pues bueno, entiendo que puede ser por lo menos una vía que sería deseable explorar.
¿Cuál es la cuestión de las reticencias a este sistema de devolución, depósito y retorno? Pues que la ley de residuos es un marco de composición de intereses. Y entre un sistema de responsabilidad ampliada, donde ha habido pues, una lógica de corresponsabilidad pública-privada, pues pasar a un sistema de devolución, depósito y retorno de una corresponsabilidad total y plena de los productores, organizativa y financiera, pues en esa composición de intereses, en el marco de la aprobación de las normas que históricamente se ha aprobado en residuos, pues ha habido intereses que han tenido más peso. Por eso decía antes, ¿no?, que los actores públicos descuidan notablemente los procesos de aprobación normativa, no participan suficientemente, no lo hacen con buen conocimiento, y eso hace que después la presencia de intereses del sector privado a veces no esté suficientemente equilibrado con los públicos. Bueno, son así reflexiones, no sé si tienen mucho valor, pero son los que me ocurren así de buenas a primeras. Sí, sí que tienen valor, sí. Tenemos 2 preguntas por escrito, con esto cerraríamos. La primera de Miquela Grimal, que comenta: la libertad que la ley atribuye a los entes locales de recoger o no los residuos comerciales a decidir vía ordenanza, ¿se va a traducir en una inercia en el funcionamiento como hasta ahora, o dará pie a cambios importantes y a la apertura de procesos de participación pública, de escucha a los comerciantes, que se traduzca en la implantación de fórmulas más eficientes? Y por otro lado, María Zubiaga hace una pregunta sobre los contratos públicos para recogida y tratamiento como un instrumento clave y dice: ¿cuál crees que es el mayor reto a la hora de mejorar los procesos de preparación contractual? ¿Qué apoyos necesitan las entidades locales? Vale, sí, bueno, la primera pregunta, ¿no? La libertad de la ley que se atribuye a las entidades locales, ¿no? Las entidades locales tienen que recoger los residuos domésticos. Dentro de los residuos domésticos están los generados en el hogar y los generados por los comercios que no se deriven de su actividad propia. Es decir, no sé, una mercería, pues un residuo asimilable a doméstico que no se deriva de su actividad propia, pues puede ser, no sé, el bocadillo que se come la persona que está, ¿no?, atendiendo ese comercio, ese pequeño comercio, ¿no? Pues ese bocadillo es un residuo asimilable al del hogar que no se deriva de la actividad propia de una mercería. Pero la ley dice que, en principio, quedan fuera los residuos asimilables a domésticos que se derivan de la actividad propia, comercial, pues las cajas donde vienen los, ¿no?, materiales que se venden, pues eso puede ser asimilado a doméstico, pero no es propio de la actividad comercial, por tanto están fuera del concepto de residuo doméstico. Después la ley nos dice, pero aún así, las entidades municipales podrán ofrecer, ¿no?, a los operadores comerciales podrán ofrecer su sistema público para la recogida de estos residuos asimilables a los domésticos que se derivan de su actividad propia, con el correspondiente pago de precio público que corresponda, ¿no? Esto, por eso decía la importancia de la ordenanza municipal, porque son las ordenanzas municipales las que tienen, creo que deben dar mayor seguridad jurídica, ¿no?, a la hora de definir qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Por eso que puede ocurrir lo que comentas en la pregunta, que puede haber simplemente una inercia. O sea que hay como 2 mundos paralelos, el mundo regulatorio, ¿no?, y el mundo de las inercias del día a día de las administraciones. Si tenemos una administración con buen conocimiento técnico, con buen conocimiento sobre las novedades jurídicas y con voluntad política, pues habrá procesos de revisión de las ordenanzas, habrá procesos más importantes aún de revisión de los contratos, y en esos procesos de revisión de los contratos es donde yo decía que hay que hacer esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿No? ¿Hasta dónde queremos llegar en los residuos comerciales? ¿Queremos dar un servicio completo a todos los residuos comerciales? ¿Queremos dar un servicio solo al pequeño comercio y que los grandes productores asuman su responsabilidad organizativa y económica? Pero es ahí, en el marco de la ordenanza y del contrato, donde hay que definir ese modelo. Y definiendo ese modelo, es muy oportuno lo que se comenta, ¿no?, que se abran procesos de participación en la definición de los contratos, que es, insisto, el elemento fundamental para la consecución de todos los objetivos de los que estamos hablando. Una buena definición de calidad requiere, desde mi punto de vista, procesos de participación. Vale, procesos de participación que en buena medida, pues en este caso tendría mucho sentido que fueran de las asociaciones comerciales, en las que se escucharan, atendieran a las necesidades, y en atención a esa diversidad de situaciones en el ámbito comercial y a las necesidades, pues tomar una decisión sobre cuál es el ámbito que debe de abarcar el sistema municipal de recogida de residuos, definirlo así. Lo ideal sería en la ordenanza, pero en todo caso articular los contratos, tanto la modificación de los existentes como la preparación de los nuevos, de acuerdo con esa lógica que requiere de cierta perspectiva, ¿no?, cierta planificación
y de escucha también. Eso es muy importante, y es un instrumento que además está al servicio de las entidades públicas cuando preparan sus contratos. Se llama la consulta preliminar al mercado, la consulta preliminar para lo que no podemos hacer cerrado un despacho, que es conocer la realidad, pues abrirnos a ella para integrarla después en la preparación de un servicio que responda a las necesidades efectivas, ¿no? Y después la última pregunta es, ¿cuál crees que es el mayor reto a la hora de mejorar los procesos de preparación contractual? Bueno, pero yo creo que sería, el mayor reto es que recursos técnicos y de recursos financieros para una revisión de los contratos y la aprobación de nuevos contratos que van a requerir mejor conocimiento técnico para adaptarse a una realidad jurídica y técnica más compleja, mejor conocimiento técnico para tener en mente cuáles son los objetivos comunitarios y diseñar el contrato, el servicio de recogida o tratamiento de acuerdo con el cumplimiento de esos objetivos. Eso tiene una complejidad económica y técnica, por ejemplo, en la definición de una concesión elevadísima, ¿vale? Y después, bueno, pues la disponibilidad de los recursos económicos. Sabemos que un presupuesto municipal en materia de políticas ambientales, pues el 80% se lo comen los contratos de recogida de residuos. Por lo tanto, hay un elemento ahí de sostenibilidad financiera muy importante, donde también desde las entidades locales hay que hacer una reflexión de qué tiene que estar dentro de un contrato de recogida y qué no. Y ahí, por ejemplo, el tema de los biorresiduos, de traer la fracción de los biorresiduos del sistema de recogida y de tratamiento clásico municipal es fundamental para eliminar residuos, que son el 40% del peso, creo, si no me equivoco, de los residuos municipales, de traerlos del sistema, haciendo un sistema más viable y, sobre todo, haciendo frente a ese gran reto que va a representar para los ayuntamientos cómo asumir económicamente un impuesto que hasta ahora no tiene carácter finalista. En Cataluña hay una solución razonable que cierra el círculo, ¿no? Para además implicar a las entidades locales. Fuera de eso, pues veremos, ¿no? Desde la perspectiva de mi comunidad autónoma no hay un mayor interés, vamos, en cómo articular por ahora, ¿no? Este impuesto para que sirva de elemento de apoyo a las entidades locales y también de incentivo para el cumplimiento de objetivos, ¿no? Bueno, yo ahí veo que son necesidades de apoyo técnico, necesidades de conocimiento técnico, necesidades vinculadas con la sostenibilidad financiera y reflexionar en torno a ella la preparación de los contratos, y sería ideal que las entidades supramunicipales, particularmente por ejemplo, las diputaciones o incluso las comunidades autónomas, articularan oficinas de apoyo técnico, incluso de conocimiento económico, de apoyo a las entidades locales en la creciente complejidad de los procesos de preparación contractual, ¿no? Hay iniciativas en ese sentido, pero también hay otros ámbitos en los que, pues en el caso de Galicia, pues la Diputación de Pontevedra lleva años trabajando, ofreciendo ese asesoramiento técnico que no van a tener nunca muchas entidades locales, no van a tener nunca, pero también hay pues, otros ámbitos como el ámbito autonómico donde no se han tomado iniciativas, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso que apuntas es muy relevante, dada la complejidad técnica que plantea numerosos retos para las entidades locales, no solo económicas o de gestión, la preparación de los contratos, sino que hay que aprobar ordenanzas, hay que aprobar planes. Es decir, hay una multiplicidad de encargos que requieren de conocimiento técnico y de tiempo que las entidades locales no tienen. Por tanto, la previsión de oficinas supramunicipales de apoyo para mí es un elemento fundamental. Perfecto, José. Bueno, con esto llegaríamos al final. Ha sido muy interesante escuchar tus reflexiones sobre este tema de tanta actualidad y del que seguro vamos a tener ocasión de seguir hablando. Por tanto, muchas gracias por habernos permitido contar con tu presencia. Para concluir, solo comentar que la próxima sesión de Pensaments está programada para el 25 de enero. Vamos a contar con Esther Molteno de Unomia, y ella hablará sobre, el título de su ponencia es EU Environmental Policy Making and E-Commerce, es decir, hablará sobre las políticas en relación, especialmente las políticas de responsabilidad ampliada del productor en relación con el comercio a distancia, el comercio electrónico, que es uno de los temas de su especialización, y seguro también será muy interesante. Pues nada más, gracias por todo y nos vemos a la próxima.